Qué bendición y qué alegría poderme dirigir a ustedes en esta oportunidad para compartir la poderosa y gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Son tiempos donde Dios ha venido manifestando su poder y su gloria a cada uno de nosotros. En esta mañana le invito a que abra las Escrituras en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y luego leeremos otros textos. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por tanto, vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Permítenos exponer tu palabra. Permítenos, Señor, llegar al corazón de tu pueblo, y que en este día sucedan milagros, sucedan prodigios, señales en nuestras vidas, Señor. Que algo sobrenatural se desate en nuestro corazón y en nuestra vida. Gracias porque tú has preparado este día, Señor, para que exaltemos y glorifiquemos tu nombre. A ti sea el honor, a ti sea la gloria y a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El tema que quiero compartir en esta mañana se titula: levántate y pasa el Jordán. Levántate y pasa el Jordán. Permítame decirle lo siguiente: los planes de Dios no tienen vacíos. Moisés llevó al pueblo hasta el Jordán. Ahora le correspondía a Josué cruzarlo y llevar al pueblo hasta la tierra prometida. Cuando leemos en el capítulo 37 del libro de Deuteronomios, versículo 5 dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo,
a la vista de todo el pueblo. Acabo de decir que los planes de Dios no tienen vacío. Los planes de Dios se inician, se ejecutan y se terminan en la voluntad de Dios, pase lo que pase. Dios había determinado sacar al pueblo de Israel de Egipto, llevarlo por todo el desierto hasta llevarlo a la tierra prometida. Moisés trabajó con el pueblo por muchos años hasta llevarlos al Jordán. Ahora Moisés muere. Ahora se va a cerrar un ciclo. Por eso cuando estamos hablando del Jordán, estamos hablando en el original la palabra Yarad, significa bajo, apartar, límite. Es el fin de algo y el comienzo de algo nuevo. Es cerrar un ciclo para comenzar otro ciclo. Ahora se ha cerrado el ciclo de Moisés, un hombre tremendo, extraordinario. Dios lo había escogido para algo maravilloso, pero ahora él muere. Ahora él deja al pueblo en el Jordán. Este ciclo se cierra. Algo extraordinario. Me encanta lo que dice Deuteronomio en el versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, y a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Jehová le está diciendo: ya se cerró este ciclo. Ya aquí ha terminado Moisés. Le permite a todos llorar su duelo 30 días. Pero ya en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Josué dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Lo que le está diciendo es: ya este ciclo se cerró, ahora vamos a comenzar otro. Aquí ha finalizado Moisés. Ahora va a iniciar usted, o va a continuar este proceso que había iniciado con Moisés. Lo que le está diciendo, y lo deja claro a Josué, a todo el pueblo y a los que leemos las escrituras, es que nunca antes se levantó profeta en Israel como Moisés, y nadie como él en todas las señales. Único en todo lo que había vivido. Pero me llama mucho la atención porque Jehová le dice a Josué: levántate y pasa este Jordán. Ahora le toca a usted asumir la responsabilidad. Ahora le toca a usted terminar este ciclo que inicié, que ya Moisés lo termina él su ciclo, pero ahora tiene que seguir usted hasta llevar a cabo mi propósito que tengo con mi pueblo. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. No sé qué ciclo usted y yo tengamos que cerrar en la vida para que ese propósito pueda continuar hasta llegar a su finalidad. Yo lo creo, yo sé que es así y estoy seguro que es así. Pero me llama mucho la atención porque reiteradas veces en el capítulo 1, versículo 6, versículo 7, versículo 9 y versículo 18, Jehová le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Me llama la atención porque cuando uno lee a Josué y conoce la historia de Josué, yo no he podido encontrar como un acto de cobardía, un acto de falta de valentía, un acto donde Josué haya perdido las fuerzas. Siempre vamos a ver a un guerrero tremendo, firme en sus convicciones y en la tarea que se le ha encomendado. Note que estas palabras no se las dijo a Gedeón. Todos conocemos la historia de Gedeón. No se lo dijo a un tremendo hombre como Elías, pero tuvo en algún momento un decaimiento de su estado, de sus emociones. Se lo está diciendo a un guerrero como Josué. Un comentarista
dice lo siguiente, que cuando Jehová le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente, y note que le dice, solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Lo que le está diciendo no es que Josué no conocía lo que tenía que enfrentar. Claro que él había estado al lado de su líder Moisés, de su mentor Moisés. Él sabía todo lo que se tenía que enfrentar. Él sabía todo lo que iba a suceder. Él sabía cómo se comportaba el pueblo. Él sabía las ingratitudes del pueblo. Él lo sabía todo. Josué no fue entrenado en un seminario 5 o 6 años y luego le entregan un pueblo para que lo conduzca. De ninguna manera. Josué fue entrenado al lado de su mentor, viendo todas las luchas, batallas, crisis, problemas, dificultades que Moisés había enfrentado con el pueblo. Josué había visto las ingratitudes, la rebelión, cómo el pueblo se levantaba, cómo el pueblo criticaba. Él lo sabía todo. Entonces Jehová aquí no le está diciendo esfuérzate y sé valiente porque usted no sabe cómo vas a enfrentar esto. No, lo que el Señor le está diciendo es: Josué, lo único que te pido es que cuando estés enfrentando cada una de estas cosas, su estado de ánimo, su estado de fe, su estado emocional no sea afectado. Y para que eso suceda, necesita ser esforzado y valiente. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo esto! Lo que le está diciendo es: demanda de usted valentía y demanda de usted esfuerzo para que ahora que a usted le toca liderar a este pueblo y sortear y ver todo lo que ellos están acostumbrados a hacer, tu semblante, tu fortaleza, tu estado de ánimo, tus emociones no sean afectadas. Oh, tremendo esto. Bajo ese concepto, ahora el Señor le dice solamente esfuérzate y sé valiente. Nos vamos entonces al capítulo 3 que acabamos de leer. Bien interesante el capítulo 3. Y dice: y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y quiero hablarle en esta mañana de 3 principios que tenemos que tener en cuenta para poder cruzar el Jordán e ir a la tierra prometida. Les dije que Jordán viene de la palabra yarad, bajo, apartar, es límite, es el fin de algo y el comienzo de algo. Ahora Jordán es el fin de la travesía por todo el desierto. Ahora es el inicio de entrar a la tierra prometida. Cada uno de nosotros tenemos un Jordán o muchos Jordanes en nuestra vida, y tenemos que ponerle límite, fin. Tenemos que cerrar el ciclo, cruzar ese Jordán, vencer ese obstáculo, vencer ese gigante y ir a la tierra prometida, ir a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero para que esto suceda, tenemos que hacerlo bajo estos principios. Número 1, ¿cómo cruzar el Jordán? Número 1, tener en cuenta la presencia de Dios, que la presencia de Dios sea enfatizada. Dice la Biblia que Josué con todo el pueblo se levanta, aproximadamente 2 millones de israelitas se levantan muy de mañana. Ahora déjeme pensar algo, entendiendo lo que dice el versículo 1 del capítulo 8 del capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando Josué se levanta de mañana, yo creo que las primeras cosas que Josué hacía era estar en la ley de Jehová, era meditar la ley de Jehová, era
afianzarse en la ley de Jehová. Él sabía que esa era su fortaleza. Él sabía que esa era su plenitud. Él sabía que eso era su gozo. Él sabía que ello era lo que le sostenía y le mantendría firme siempre. Ahora él se levanta con el pueblo. Dice la Biblia que partieron y se fueron. Pero cuando llegaron al Jordán, se detuvieron y reposaron allí. Y note lo que dice el versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Amada iglesia, amado hermano, amigo, usted que me escucha, para poder cerrar un ciclo, el ciclo del desierto, cruzar el Jordán y ir a la tierra prometida, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la presencia de Dios enfatizada. Sin la presencia de Dios no podemos lograr nada. Sin la presencia de Dios no podremos vencer gigantes. Sin la presencia de Dios no podremos vencer obstáculos. Sin la presencia de Dios no podremos vencer nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Sin la presencia de Dios no podremos tomar decisiones firmes. Sin la presencia del Señor estamos perdidos. Sin la presencia del Señor estamos anulados. Sin la presencia del Señor las fuerzas se acaban. Sin la presencia del Señor las fuerzas se debilitan. La única forma y manera de salir del desierto, cruzar el Jordán y ir a la tierra prometida, es teniendo en cuenta la presencia del Señor. Por eso mandan a todo el pueblo y les dicen: cuando vean el arca del pacto, que era la misma presencia del Señor, les dice: marcharéis en pos de ella. Aleluya. Muchas veces nuestra naturaleza humana, muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces nuestras fuerzas se opacan y se acaban porque descuidamos la presencia de Dios. Queremos levantarnos en poder, queremos levantarnos en gloria, queremos cruzar el Jordán, queremos poner límite a nuestra naturaleza débil y pecaminosa y queremos ir a la tierra prometida y cruzar el Jordán. Necesitamos tener la presencia de Dios muy bien enfatizada en nuestra vida. Más que gastar tiempo en las redes sociales, más que gastar tiempo en la televisión, más que gastar tiempo en tantas cosas, es gastar tiempo en la ley de Jehová y en su presencia. Moisés lo había entendido muy bien. Moisés lo había comprendido muy bien y era tan importante y tan interesante que cuando usted lee el capítulo 3 y el capítulo 4 se repite 17 veces la palabra el arca del pacto o el arca de Jehová, porque eso tipificaba para el pueblo la presencia de Dios. No hay forma, no hay manera, no hay posibilidad de terminar un ciclo, el desierto, cruzar el Jordán, ir a la tierra prometida. Y cuando estoy hablando de la tierra prometida, estoy hablando de una vida de plenitud y de abundancia, si primero no enfatizamos la presencia de Dios en nuestra vida. Pero mire lo que dice el versículo 5. En segundo lugar, necesitamos santificarnos. Mire lo que dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Primero, que la presencia de Dios sea enfatizada en nuestra vida. En segundo lugar, santificación, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad en medio de cada uno de nosotros. Santificados, eso significaba deshacerse de todos los ídolos y de todos los dioses que tenían.
Eso significaba volverse a la ley de Jehová. Eso significaba enmendar, corregir, arrepentirse de sus pecados, de su rebelión, y cerrar ese ciclo y ahora tomar una decisión de caminar firmes en el Señor. Yo creo en la santificación, yo creo en la gracia, yo creo en el perdón, yo creo en el arrepentimiento, yo creo en el amor de Dios para con sus hijos, que cuando alguien peca y se arrepiente, Dios tiene misericordia de él y Dios lo levanta. Eso es lo que Josué le está diciendo al pueblo. Señores, no importa lo que hicieron en el pasado, no importa los acontecimientos, cerramos este ciclo con la muerte de Moisés. Ahora crucemos el Jordán y vamos a la tierra de la bendición, vamos a la vida de la plenitud, vamos a la vida de la abundancia. Aleluya. Santificados. La presencia de Dios es la que nos redarguye de nuestro pecado. Es tiempo de decisión, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de comenzar una nueva vida en el Señor, es tiempo de tomar determinaciones, es tiempo de alejarnos de todas aquellas cosas que nos han hecho daño y que han afectado nuestro crecimiento espiritual, y ahora santificarnos, doblegar nuestras rodillas delante del Señor, humillar nuestro corazón delante del Señor y decirle: Señor, te necesito, y decirle: Señor, anhelo de ti, y decirle: Señor, te pido perdón por mis fallas, errores, pecados, iniquidades, transgresiones, y ahora quiero cruzar el Jordán, ir a la tierra prometida, ir a la vida de plenitud en ti. Pero en tercer lugar, antes de pasar al tercer lugar, Josué le está diciendo al pueblo: santificaos, porque mañana Jehová hará grandes maravillas. Aleluya. Pero en tercer lugar, para cruzar el Jordán, para cerrar un ciclo y comenzar otro, para cerrar algo y comenzar algo nuevo, para dar fin a algo y dar inicio a algo, lo tercero que necesitamos es obediencia. Note lo que dice el versículo 11 y 13. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán un montón. Escuche. Versículo 14. Aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón. Aleluya. Y cuando leemos versículos más arriba, Jehová le da la orden y le dice: cuando lleguen a las aguas, cuando lleguen a la orilla del río, parecen allí. Estén quietos allí, que los sacerdotes con el arca, ellos van a iniciar el trabajo. Ahora, ¿puede usted imaginarse aproximadamente 2 millones de israelitas preguntándole a Josué: pero ¿cómo vamos a pasar? Entre otras cosas, el Jordán era uno de los ríos más grandes que habían en aquel entonces. Y ellos, me imagino que se hacen la pregunta: pero ¿cómo, ancianos, niños, vamos a cruzar el Jordán? Y Josué lo que les dice es: cuando lleguen allí, párense, estén quietos ahí. Un acto de obediencia. Posiblemente algunos de ellos no lo entendían. Posiblemente en su razonamiento humano no lo comprendían. En su lógica humana no tenía sentido.
Hay cosas que en nuestra lógica humana, hay cosas que en nuestro razonamiento humano no tienen lógica, pero simplemente obedezcamos. No se le olvide que la Biblia dice que al Señor le agrada más la obediencia que los sacrificios. Hay cosas que Dios nos pide, hay cosas que Dios nos demanda, hay situaciones en nuestra vida que en nuestra humanidad no las comprendemos y no las entendemos, pero el Señor nos dice: obedezcan. La obediencia trae grandes y gratificantes resultados y dádivas. Cuando el pueblo llega, ven el Jordán y todos se paran a la orilla. Bendito sea el nombre del Señor. Obediencia. Obediencia. El milagro está por suceder. Josué les había dicho que la presencia del Señor esté con ustedes. Les había dicho: santifíquense. Ahora les está diciendo: obedezcan, porque mañana un milagro poderoso sucederá. Yo me imagino que todos imaginarían tantas cosas, menos lo que estaba a punto de suceder. Ahora bien, todos obedecen. Versículo 15 y versículo 16 está el milagro poderoso, está el milagro maravilloso. Aleluya. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Aleluya. Qué cosa tan extraordinaria, qué acontecimiento tan maravilloso. Oh amado hermano, tener la presencia del Señor de continuo en nuestra vida. Aleluya. Santificarnos diariamente y obedecer tiene una dádiva, tiene un galardón, tiene una recompensa. No es tarde para comenzar, no es tarde para iniciar. Cerremos los ciclos de nuestra vida, equivocados o pecaminosos. Cerremos los ciclos de nuestra vida hoy. Hagamos un pacto con Dios, comprometámonos con Dios, y usted se va a dar cuenta de los milagros que Dios va a comenzar a hacer en tu vida. Aquí todo el pueblo está viendo el milagro, como el Jordán, todas las aguas se hacen en un montón, todo queda seco. Note, me llama la atención, porque lo normal es que después de que algo se seque, después de que las aguas dejen de correr por un lugar, es que haya lodo, es que haya pantano. Y aquí en ninguna parte el texto nos lleva ni da la idea siquiera de permitir esto. Todo fue seco instantáneamente. Los milagros de Dios son únicos, los milagros de Dios son reales, y los milagros de Dios son completos. Aleluya. Lo normal es que quedara lodo, y todos pasaron en seco. Josué les había dicho: el milagro mañana sucederá. Qué tremendo líder este. Qué milagro tan extraordinario y tan maravilloso el que acabamos de ver. Cuando vamos al capítulo 4, versículos 6 y 7. Bueno, desde el versículo 5: y le dijo: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que eso sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora el milagro está hecho.
van a ser un monumento para recordar la grandeza, la fidelidad de generación en generación de lo que Dios había hecho con su pueblo. Tremendo esto. Y cuando sus hijos pregunten, Josué les dice: haya una evidencia del milagro poderoso de Jehová para nuestra vida. Cuando leemos el versículo 14, dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Es cumplimiento de lo que dice el versículo 7 del capítulo 3. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y es el cumplimiento de lo que dice el capítulo 1, versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Amada iglesia, el milagro está hecho. Ahora pasan el Jordán. ¿Sabe qué es pasar el Jordán? Es llegar a una vida plena y abundante. Segundo lugar, vida donde vamos a ver cosas que nunca antes habíamos visto. Cruzar el Jordán, el vivir una vida en libertad en Cristo, libre de temores, libre de acusaciones, libre de angustias, libre de complejos, libre de pecado, libre de maldad, libre de acusaciones. Eso es llegar a la tierra prometida. Eso es cruzar el Jordán. El Señor te está invitando en esta mañana, y me está invitando en esta mañana a que tomemos la decisión de pasar el Jordán. Lo único que tenemos que hacer fue lo que Jehová le dijo a Josué: levántate, sal de tu estado, ya no llores más la muerte de Moisés, ya no te quedes más ahí en tu estado. Ahora levántate y ve y cruza tú y todo este pueblo el Jordán. Aleluya. Tremenda palabra el Señor te está diciendo en esta mañana: levántate, pasa el Jordán. Pero para pasar el Jordán es necesario que tengas mi presencia. Dios, que hagas un alto en tu vida y te santifique. Y tres, que obedezca. Y cuando usted haga esas tres cosas, yo haga esas tres cosas, entonces el milagro vendrá, el milagro sucederá, y Dios nos llevará a la vida de abundancia, a la vida de plenitud, a la vida de ver lo que nunca habíamos visto, a la vida de hacer lo que nunca antes habíamos hecho. Y la gloria de Dios se moverá y se manifestará en cada uno de nosotros. Es tiempo, ánimo, levántate y cruza el Jordán. No te quedes donde estás. Hay algo que te está esperando mejor de lo que hemos vivido. Padre, te damos gracias y te alabamos en esta mañana y te glorificamos porque eres bueno. Gracias porque eres el Señor de nuestra vida. Gracias porque eres el Padre de gloria y el Rey de victoria. Gracias, Señor, porque eres soberano. Eres príncipe de paz, eres el Dios todopoderoso, eres el Rey de gloria. Aleluya. Mi alma te bendice y mi alma te glorifica. Santo, 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 santo eres tú, Señor. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo a las personas, Señor, que en este instante me están escuchando y me están viendo. Declaro tu bendición, Señor, declaro tu poder sobre sus vidas. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Adorado y exaltado sea por siempre. Bendito es el nombre del Señor, bendito es el nombre de Cristo. Gracias, 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 gracias. Alabado eres tú, Señor. Ayúdanos a cruzar el Jordán.
Ayúdanos, Señor, a ir a la tierra prometida. Ayúdanos, Señor, a vencer. Ayúdanos, Señor, a cerrar ciclos en el nombre de Jesús y comenzar otra nueva etapa en nuestra vida. Una etapa, Señor, donde te amemos. Una etapa de santidad. Una etapa donde tu presencia sea lo más importante para nuestra vida. Una etapa, Señor Jesús, donde podamos amar la obediencia. A ti sea el honor, a ti sea la gloria y a ti sea la alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Mi alma te bendice. Aleluya. Amén y amén.